Nos volvemos a encontrar en este video que hoy tiene la particularidad que no es en vivo, sino que es un video que está grabado y va a quedar disponible en nuestra plataforma de estudios de Facebook para que ustedes puedan acceder al mismo, ¿sí? Cuantas veces necesiten y la oportunidad de pausar para tomar apuntes, hacer sus propios resúmenes o determinar aquello que van a ser consultas, que recuerden que de lunes a viernes, aún siendo feriado, no hay inconvenientes, de 8 de la mañana a 12:30 del mediodía me pueden hacer llegar consultas vía WhatsApp preferentemente y audio mucho mejor, ¿sí? Y yo de la misma manera a la brevedad les estaré respondiendo. El tema que hoy vamos a trabajar, ¿sí? Es diabetes gestacional. Esta es la guía práctica de diabetes y embarazo del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el último de los consensos publicados en abril del 2010. No hay nuevos consensos, ni tampoco hay nuevos aportes que hagan urgir la necesidad de buscarlos, ¿sí? Ya hicimos esa tarea y no hemos encontrado diferentes avances que hagan que este consenso haya perdido vigencia y el hospital sigue recomendándolo como un hospital modelo, obviamente en la atención materno-infantil, como una excelente guía de revisión del tema. Ustedes acá tienen la guía resumida, pero si quieren la guía completa, está publicada en este mismo archivo, tienen la dirección donde está publicada la guía en su totalidad. Esta guía, obviamente, va a estar publicada al mismo tiempo que se publique la dirección del video. El video va a estar en una página, en una dirección de YouTube, a la cual ustedes van a poder dirigirse y ver el video. Y esta guía, a modo de resumen, va a quedar publicada en nuestra página de Facebook. En relación a la introducción, ¿sí? Se habla de la prevalencia en relación a que en nuestro medio esta patología se encuentra entre el 4 y 10%, ¿sí? de enfermedades en cuanto a riesgo a la cual está expuesta cualquier persona en gestación, ¿sí? Y dice que hay un riesgo perinatal. Recuerden que el término perinatal hace a todo aquello que está alrededor del nacimiento, el antes, el durante y el después. La morbilidad significa la posibilidad, en tanto tendencia de morirse, de los fetos, incluye el padecimiento de la macrosomía, ¿sí? Ya dentro de poco vamos a estar hablando de la macrosomía como ese feto que gana un peso considerable a lo largo de la gestación y con la consecuente o el riesgo subsecuente de trauma intraparto para este feto, la distocia de hombros y la lesión plexo-braquial que requiere todo un tratamiento de rehabilitación desde los primeros días de vida y muchos meses después de haberse nacido. Y de los riesgos inmediatos en este recién nacido, es decir, dentro de las primeras 24 horas de vida, es la hipoglucemia neonatal, ¿sí? Vamos a ver por qué hace hipoglucemia o tiene tanto riesgo este recién nacido, ¿sí? De hacer hipoglucemia tan pronto nace. Luego ahora vamos a ir directamente a la fisiopatología, ¿sí? Dice que el embarazo normal ya es un estado diabetógeno, es decir, cualquier mujer que embaraza se está exponiendo a este estado, ¿sí? Es como que toda persona que embarace, el estado es comportarse como si estuviéramos en la antesala de ser diabéticos, que está caracterizado por un aumento progresivo de la resistencia periférica a la insulina, ¿sí? A partir de la segunda gestación, de la segunda mitad de la gestación, disculpen, va a ser la semana 20 aproximadamente, ¿sí? A partir de tu semana
20 de gestación, las probabilidades o chances de realmente desarrollar la diabetes gestacional es altísima, ¿sí? Pero bueno, entonces todo embarazo normal se comporta como un estado diabetógeno. ¿Cuál es el problema? Es que hay mujeres que a partir de la semana 20 de gestación, ¿sí? Que dice a partir de la segunda mitad de la gestación, están más propensas a desarrollar esta forma de diabetes gestacional, que es una diabetes por el secundarismo de sobrellevar la gestación. Y se muestra como un aumento progresivo a la resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Esto es muy parecido a la definición que ustedes ya conocen desde materias clínicas dedicadas al cuidado del adulto cuando vieron resistencia a la insulina, o el término más conocido es insulinoresistencia, que es la diabetes clásica tipo 2, donde el problema no es la escasez de insulina, el problema es que los receptores de insulina que tienen todas las células y muchísimo las células musculares no se resisten, ¿sí? A ver, ¿cómo puedo decir? Sus captadores, ¿sí? Sus receptores, esa es la palabra, a la insulina. Entonces viene la insulina queriendo ingresar hidratos de carbono al intracelular y no lo puede hacer, ¿sí? Porque estos receptores de parte de las células, y mayoritariamente las musculares, que son los que más consumen hidratos de carbono, muestran una resistencia absoluta, entonces se llama insulinoresistencia. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, debido a hormonas predominantemente placentarias, ¿sí? Y ováricas, como la concentración de estrógenos, que si bien es discreta, como vimos en la clase de eje hipotalámico hipofisario ovárico endometrial, la progesterona, esa está realmente aumentada, la prolactina, que está empezándose a elaborar por parte de la hipófisis y promoviendo a los senos mamarios la producción de leche, y la hormona lactágeno placentaria, LPH, todas ellas, al parecer, y el aumento de la adiposidad materna, generarían esta anormal resistencia periférica a la insulina. Dice, normalmente las células beta del páncreas, ¿sí? Aumentan su secreción de insulina para compensar esta insulina resistencia al embarazo, manteniendo así los valores los más normales posibles de la glucemia. Entonces, frente a este embate que promueven las hormonas, ¿sí? Las células beta del páncreas materno empieza a producir mucho más insulina para tratar de compensar la insulinoresistencia que tiene. Y a partir de ese embate logra mantener en la mayoría de las embarazadas valores normales de glucemia. Entonces se dice que la diabetes gestacional, DG es el término, resulta de un inadecuado aporte de insulina endógena para alcanzar la demanda de los tejidos que se volvieron resistentes. Esto es causado por un gran déficit de la función de las células beta del páncreas durante el embarazo. Por lo tanto, vamos a definir a diabetes gestacional, DG, diabetes gestacional, como una alteración de la tolerancia de la glucosa de una severidad que puede ser variable, porque hay obviamente grados diferentes de intolerancia o de tolerancia, que comienza o es reconocida por primera vez en el embarazo en curso, ¿sí? Y a partir de la semana 20. Si yo me acabo de embarazar y estoy en la semana 10 de embarazo y voy al control prenatal y determinan que tengo una alteración en la tolerancia a la glucosa que yo consumo, entonces ya me van a decir que mi diabetes es preexistente a mi embarazo. Yo ya era diabética y me entero con un control prenatal de por medio, pero no es una diabetes gestacional, porque la diabetes gestacional por definición aparece en el embarazo en curso en la semana 20 en adelante, no antes, 20 en adelante. Eso por favor que queden claro.
Dice, esta definición es válida independientemente del tratamiento que requiera o si se trata de una diabetes previa al embarazo que no fue diagnosticada o si la alteración al metabolismo de los hidratos de carbono persiste al concluir. Porque el problema de esta diabetes gestacional es que puede perdurar más allá de la gestación. La diabetes gestacional, ¿sí?, se espera que comience después de esa semana 20 de gestación y finalice el mismo día que estamos en trabajo de parto y hemos parido y nos hemos desentendido de la placenta, que era la promotora de todas esas hormonas que generaban la insulinoresistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, lo que estamos esperando es que cuando yo estoy pariendo y expulsé la placenta, finalice mi diabetes gestacional. Mi aparato endocrino se acomode, porque al no estar la placenta, que producía todas esas hormonas, estrógenos, progesterona, lactato placentario, ¿sí?, que promovían insulinoresistencia, si no hay placenta, no hay insulinoresistencia, porque no hay hormonas, entonces todo debiera acomodarse. Pero ¿qué pasa? Hay una población muy chiquitita, pero la hay, de que hay mujeres que aún habiendo parido, siguen y quedan perpetuamente, para toda la vida, diabéticas, ¿sí? Muy bien. Clasificación, bueno, según el consenso de la Sociedad Argentina de Diabetes, ¿sí?, la SAD, Sociedad Argentina de Diabetes, bueno, es una clasificación que ustedes seguramente vieron en clínica, ¿no? Del tipo 1 es la insulino dependiente, ¿no?, donde hay una clara causa primaria de destrucción de células pancreáticas, células betas, con tendencia a cetoacidosis, y el déficit obviamente es absoluto de insulina, y por eso la insulina tiene que ser exógena, tiene que venir de afuera. La tipo 2 abarca la insulinoresistencia con un déficit insulínico como defecto predominante secretorio con insulinoresistencia. Es decir, que el tipo 2 no solamente hay una severa resistencia de parte de las células de resistirse a la insulina desde sus receptores y no permitiendo que los hidratos de carbono entren adentro de la célula, sino que también se acompaña de cierto deterioro de formación de insulina. Luego tenemos las diabetes juveniles, ¿sí?, que son la diabetes mellitus, ¿sí?, que es la juvenil, y luego la que estamos viendo hoy, diabetes gestacional. Diagnóstico y tamizaje, es decir, ¿cómo diagnosticamos? ¿A partir de qué lo hacemos para que eso pueda ocurrir? Este es un algoritmo que les va a servir en relación a cómo se va determinando si una persona es diabética porque está gestando, o descubrimos en el control prenatal que era diabética de antes, solamente que ahora se descubrió porque se controló. El algoritmo consiste en lo siguiente. Y recuerden que estos estudios a veces necesitan repetirse en diferentes momentos del trimestre, pero suele hacerse en el primer trimestre, a partir de la primera visita, y luego, rigurosamente, una vez más, después de la semana 20. Porque si yo los primeros días, ¿sí?, de gestación todavía no estoy en semana 20 y me da todo negativo, es posible que yo no, lo único que puedo dar garantía es que yo no soy diabética crónica, es decir, no tengo una diabetes de antes. Y acá algo importante, la diabetes gestacional tiene un comportamiento, como está sujeto a la placenta, tiene un comportamiento agudo, es decir, todos sabemos que la diabetes es crónica, es como la hipertensión arterial, no se cura más, te la podés tratar, sea la 1 sea la 2, o la mellitus en la infancia. Esas son crónicas. ¿Qué pasa con la diabetes gestacional? Que tiene ese changüí, ¿sí?, o ese impas, que si la placenta me la saco de encima, a partir de su expulsión en el trabajo de parto, puedo revertir la enfermedad. Entonces su comportamiento es agudo. Entonces seguía. En el primer trimestre, ¿sí?, antes de las primeras 20 semanas, en ese control prenatal, yo tengo que conocer la glucemia de esa paciente. Porque si me da alterada, tengo que decir, mire, usted es diabética.
Entonces, el control prenatal tiene una conducta de seguimiento diferente. En cambio, si me da todo negativo, tengo que repetirla cuando, y a partir de la semana 20, porque si yo no tengo diabetes crónica, pero todos corremos el riesgo a partir de la semana 20 de serlo, entonces después de la semana 20 tengo que volver a controlar a esta paciente aún teniendo todo bien durante las primeras 20 semanas. Bien, recuerden, cualquier duda de consulta me mandan audios para consultarme si algo no se está entendiendo, ¿sí? Tenemos acá el algoritmo. Cito a la paciente en ayunas que debe ser de 8 horas, ¿sí? Se promueve que el ayuno sea de 8 horas, ¿sí? Para esta determinación de la glucemia. ¿Qué pasa? Dice, si a mí me da, recuerden que este es el signo menos y este es el signo más o igual. Vamos al signo a ver qué pasa si a mí me da más, ¿sí? Yo voy 8 horas de ayuno, dieta normal los días anteriores, ¿sí? No se trata que si yo soy la que me voy a someter al estudio y digo, uy, a ver si me da mal, bueno, dejo de comer hidratos de carbono una semana antes para tener la glucemia a rayas. No, no sirve eso, ¿sí? Hay que pedir que lleve vida normal, haga dieta normal. Es decir, si come una docena de facturas por día, que lo siga comiendo, ¿sí? Porque yo tengo que ver cómo impactan los hábitos de esa persona en el laboratorio, ¿sí? Y también las conductas en relación a las actividades. Porque si yo de un día para el otro me pongo a correr maratones para bajar la concentración de glucosa, sí, lo voy a conseguir, pero ¿es esa mi conducta o actividad normal cotidiana? No, lo hice para bajar la glucosa. ¿Me sirve? No. Bueno, entonces se pide que haga dieta y vida normal todo el tiempo hasta que llegue el estudio, ¿sí? Bien, bueno, vino, se hizo el estudio, glucemia en ayunas. Glucemia que consiste en una extracción hemática, ¿sí? No es la glucemia capilar, que es la que estamos acostumbrados a hacer en las unidades de internación. Y aprovecho y recuerdo lo siguiente, por favor, no digan a hemoglucotest, ¿sí? Que es HGT. Muchos de ustedes van a decir, pero lo indica el médico, lo dice la enfermera, mi profesor, que es muy inteligente, lo dice. Bueno, lo dicen todos mal, ¿sí? Lo mismo que decir AMBU, está mal decirlo. Hemoglucotex, señores, es una marca de mi época cuando yo estudiaba enfermería, les estoy hablando del año 91, ¿sí? Todavía había dinosaurios en esa época. Esa marca ya ni siquiera existe en el mundo. Pero ¿qué pasó? Quedó en la escuela ese término médica y de enfermería, por eso el médico lo indica así, la enfermera sigue hablando así, el enfermero también, pero están hablando mal. Se dice determinación de la glucemia capilar, porque ustedes lo que están determinando a partir de la ruptura de vasos capilares con una lanceta o una aguja es determinar la reacción, ¿sí? De miligramos de decilitro que hay de glucemia a partir de capilares expuestos a la ruptura. Entonces, eso se llama determinación de glucemia capilar. Cuando evolucionen, cuando hablen, no digan controlé la hemoglucotex a mi paciente. Tienen que evolucionar, tienen que decir control de glucemia capilar, 2 puntitos, 90 miligramos barra DL, que son decilitros, que significa por cada 100 mililitros. ¿Sí? Por favor, aprendamos a hablar con propiedad, ¿sí? Eso a ustedes, hablar con propiedad, los va a posicionar como profesionales, ¿sí? Serios y van a dar garantía de calidad, ¿sí? Así que por favor, es importantísimo hablar con propiedad, ¿sí? Ya terrible lo que pasa que haya gente que hable tan inapropiadamente, violando hasta las pautas de la RAE, ¿sí? Así que eso, lamentablemente, como es tan político, no podemos hacer demasiado más que ignorarlos. Pero en cuestión de una profesión, por favor, hablen y escriban como corresponda. Sigamos. Vienen ayunas, ¿sí? Más es la glucemia. Y determinamos que tu valor en la glucemia en ayunas es igual o mayor a 100 miligramos de decilitro. ¿Qué vamos a hacer? Bien, te voy a citar en 7 días, ¿sí? O ese mismo día que viniste a buscar resultado,
repito la glucemia, ¿sí? Generalmente, se citan 7 días y se repite la glucemia. Entonces, volvemos. Ayunas, glucemia, me sacan sangre, viene este resultado, ¿sí? La cito a la paciente en 7 días, de vuelta, vida normal, coma lo que usted quiera, o lo que acostumbre. Repito la glucemia, ¿sí? En ayunas. ¿Y qué pasa? Si me da igual o más de 100 miligramos decilitro, voy a decir, esta señora es diabética. ¿Pero qué tipo de diabetes? Bueno, si estoy antes, eh, si estoy antes de las 20 semanas de gestación, ¿sí? Voy a decir que esta señora es diabética pregestacional. Es decir, señora, usted era diabética siempre, nada más que nos enteramos ahora. Entonces, si estoy antes de las 20 semanas, ¿sí? Y obtengo este segundo resultado, digo que es una diabetes pregestacional. En cambio, si obtengo este resultado, digo que es diabética, pero estoy en la semana 20 o más, digo que es una diabetes gestacional, ¿sí? La diabetes que usted se volvió diabética, señora. Muy bien. Vamos arriba de todo. Vuelvo, ayuno, glucemia. Da menos de 100 miligramos decilitro. Menos, este es el signo de menos. Yo diría, bueno, está normal. Sí, pero vamos a ver qué cuán normal. Necesito como un segundo estudio. Y ese segundo estudio es el P75, ¿sí? El P75 es lo que antes se llamaba la carga de glucemia oral o de glucosa oral, ¿sí? Es lo mismo, nada más que cambió de nombre. 75 refleja los gramos de glucosa anhidrada que se van a tomar. El estudio, ¿sí? Yo después voy a ver si consigo algún video para que lo puedan ver, que es mucho más que se va a entender mejor de lo que yo lo puedo explicar, pero consiste en la paciente viene en ayunas, se le convida este producto que realmente es muy dulce, puede provocar que la paciente, además de despertar náuseas, vomite. Si vomita hay que suspender el estudio. Si no vomita, se queda sentadita en reposo y se van a hacer extracciones seriadas de sangre para determinar cómo va tolerando el consumo de glucosa, ¿sí? Es decir, cómo la insulina, ¿sí? Puede ir movilizando la glucosa al intracelular y ver la resistencia que oponen los receptores. La toma es en una sola toma, si no se puede tomar de sorbitos. Generalmente es un volumen pequeño, pero que obliga a que se consuma en una sola vez. No se puede tomar de sorbitos y tardar 40 minutos. No se puede tardar más de 5 minutos. Se toma y se empieza a hacer el tamizaje de muestras de sangre. Se toma una primera muestra antes de tomar el producto y luego generalmente la segunda toma es al cabo de 2 horas, ¿sí? Si al cabo de 2 horas, ¿sí? Yo tengo que el resultado es menor a 140 miligramos de decilitro, ¿sí? Voy a decir que es un paciente de bajo riesgo, de bajo riesgo para tenerse diabetes. En cambio, si es igual o mayor a 140 miligramos de decilitros, voy a decir la paciente es diabética y volvemos acá al algoritmo. Si tiene menos de 20 semanas, es una diabetes pregestacional, y si tiene más o 20 semanas, es una diabetes gestacional. Muy bien. Avancemos. Factores de riesgo para diabetes gestacional. Es decir, ¿qué puedo yo, a qué puedo estar yo expuesto, ¿sí? Como gestante para generar diabetes gestacional? Es un factor de riesgo, ¿no? ¿A qué estoy yo expuesto que puede generarme una enfermedad? Ser mayor de 25 años. Al parecer, estas son cuestiones estadísticas, ¿no? Que muestran la prevalencia de la enfermedad en determinado grupo etario, se llama eso. Grupo etario es la edad. Índice de masa corporal, IMC mayor a 30, que ya significaría una obesidad tipo 1, ¿sí? Historia familiar de diabetes de primer grado, es decir, si yo me embarazo, tengo que estar mirando a mis padres, no a mis abuelos, a mis tatarabuelos, ¿no? Primer grado, estoy mirando a mis padres.
Antecedentes de haber tenido mi recién nacido con un peso mayor al percentilo 90 para su edad gestacional, es decir yo, este es mi segundo embarazo y mi primer bebé nació muy grandote y pesó más de 4 kilos, ¿sí? Es decir, superó lo que se llama el percentilo 90. No es normal que alguien, un recién nacido, pese eso, porque eso es un antecedente de que ese niño nació macrosómico, ¿sí? Por eso siempre hay yo doy como ejemplo algo que nos debería llamar la atención. Vieron que antes, ahora se ve un poquito, pero antes ponían, por ejemplo, nació super bebé en la televisión y era noticia en todos los canales. Y vos veías a la pobre madre tirada en la cama que no daba más, porque para colmo había nacido por parto vaginal, y al lado un niñito recién nacido que no entraba en la cuna de acrílico. Y todo el personal sonriente y feliz. Bueno, la verdad que hay que decir que habría que más que estar feliz, estar tristísimos. Porque lo que pasó es que nació un niño macrosómico. Y si nació macrosómico es que no hubo un cuidado diabetológico en esa mujer embarazada. Porque si a mí me descubren que me embarazo y soy diabética y no me cuidan, ¿sí? Bueno, voy a tener un producto, gestación recién nacido macrosómico. En cambio, si yo me embarazo y descubren que soy diabética y me educan diabetológicamente, me tratan como tal, mi niño no tiene por qué nacer de más de 4 kilos, ¿sí? Entonces, cuando esas noticias antes se publicaban tantos, era como para, más que felicitar, era como para un buen tirón de orejas al equipo de salud. El grupo étnico de alta prevalencia, bueno, parece que Latinoamérica es de los grupos más de alto riesgo, pero ojo que esto es una mirada etnocentrista, digamos. Etnocentrista, ¿qué significa? Que mira una zona, ¿sí? Hoy Estados Unidos es un país obeso, ¿sí? Ellos están teniendo, ya son riesgo casi para todo, ¿sí? La obesidad es la endemia que tienen, ¿sí? No la están pudiendo sobrellevar. Y allá, embarazo que se tenga, el riesgo a las enfermedades hipertensivas, como la diabetes gestacional, es tener 99 números de 100 de un sorteo, ¿sí? Tenés todas las chances. Pero bueno, Latinoamérica es también esto de alto riesgo, ¿no? Y obviamente el antecedente de una diabetes gestacional anterior. Si yo digo, mi primer embarazo lo cursé con diabetes gestacional, después de parir se me arregló lo metabólico, todo lo endocrino metabólico, volví a la normalidad. Si te volvés a embarazar, tenés chances altas, como factor de riesgo, a volver a tener diabetes gestacional, ¿sí? Muy bien, por eso es importante que haya una buena historia clínica preconcepcional y mucho más aún prenatal, ¿sí? Muy bien, por eso la importancia del control prenatal. Bien, hasta acá lo que hacía los factores de riesgo. Ahora vamos a un poquito el tema del seguimiento en el control prenatal, ¿sí? Vamos a dejarlo para la clase de control prenatal que van a tener ustedes en relación a cuántas veces nos vemos, ¿sí? Lo único que vamos a decir en relación a, porque el control prenatal, digamos, también tiene mucho que ver con el contexto de la persona en la cual está siendo atendida, dónde la atienden, ¿sí? Entonces hay muchas variables que hay que medir y determinar para determinar frecuencia de visita. Pero en relación a la generalidad, ¿no? Dice que a partir de que yo tengo el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿sí? Si no consumo insulina, cada 15 días me tienen que ver. En cambio, si yo tengo diabetes gestacional y consumo insulina, me tienen que ver semanalmente. Esto es lo que significa a grandes rasgos, digamos, la frecuencia de citación. Pero ya les digo, todo tiene mucho que ver en relación a los contextos en los cuales yo soy paciente y a donde me atiendo. Muy bien. Vamos a algoritmo de seguimiento en relación, digamos, a cuándo me toca internarme y cuándo no, porque puede pasar de que yo esté necesitando algún seguimiento
más exhaustivo, ¿sí? Porque si yo hago toda la tarea, digamos, de la dieta, el ejercicio, mis visitas al hospital de día, el control prenatal y mis perfiles glucémicos por automonitorización, porque acá va a ser importante que esa señora sepa y algún familiar también sepa llegado a monitorizar la glucemia capilar, que ya la explicamos hace un ratito, ¿sí? No es tan compleja, pero hay que enseñarle, porque recuerden que nosotros sabemos hacerlo, pero el otro es la primera vez, entonces hay que enseñar, educar, explicar, simular que lo haga, uno lo corrige, si es que hay algo por corregir, y siempre se dejan teléfonos de contacto o se dan guías bien ilustrativas en relación a cómo algo se tiene que hacer. ¿Sí? Entonces recuerden, en relación a la automonitorización, porque yo no puedo decirle venga todos los días que yo la voy a controlar, no. Hay gente que vive muy lejos, hay gente que no tiene tiempo porque trabaja y tampoco se necesita que me venga a ver a mí al hospital de día o al consultorio de enfermería para hacer un control de glucemia capilar. Le vamos a explicar, le vamos a enseñar, lo vamos a simular, lo voy a hacer yo, luego lo va a hacer usted y nos vamos a autoevaluar que también nos fue, dudas, consultas, se da alguna documentación del procedimiento y es importante que además de la misma gestante, algún familiar allegado, cerquita, ¿sí? Pueda también entender cómo hacer esta automonitorización, ¿sí? Muy bien. Porque si eventualmente, si yo hago lo que se dice, ¿no? Como decimos en la jerga, todos los deberes y mantengo perfiles glucémicos mayores a 100 miligramos de cilitro, tengo que internarle y ver qué vamos a hacer, ¿sí? Porque quizás necesite iniciar un tratamiento de insulinoterapia y eso no puedo iniciarlo en un consultorio que se vaya a casa, tengo que iniciarlo en una internación, aunque sea cortita, para ver dosis, respuesta y educación, y si se mantiene entre 70 y 100 miligramos de cilitro, nos seguimos viendo en los controles prenatales pautados quincenalmente, como hacíamos antes. En relación a la dieta, realmente la dieta es normal, no es una dieta exclusiva para la gestante que era diabética o que se volvió con el embarazo. Lo que se promueve, sí, es que los hidratos de carbono sean hidratos de carbono complejos, no los simples. El hidrato de carbono simple es el que está, por ejemplo, en casi todos los panificados, ¿sí? Si yo me como una factura, estoy comiendo un hidrato de carbono simple y eso rápidamente eleva la concentración de glucosa en sangre y se hace más difícil de manejar si yo tengo una insulina resistencia. En cambio, los hidratos de carbono complejos, ¿sí? Por ejemplo, lo que tienen algunas frutas y hasta algunas verduras, se hacen, digamos, tienen un tiempo muy prolongado en generar concentraciones en la sangre, pero no hacen picos importantes, entonces son más fáciles de manejar. Muy bien, tratamiento. El objetivo del tratamiento es mantener niveles de glucemia entre 70 y 90 miligramos de cilitro en ayunas, ¿sí? Una glucemia postprandial. Postprandial, recuerden, ¿qué significa? Después de haber comido algo, ¿sí? De luego 2 horas. Si yo no puedo comerme ahora, tomar un café con leche con medialunas y hacer un control de glucemia antes de las 2 horas porque seguramente va a dar un valor fuera de lo normal, ¿sí? Luego de 2 horas, ¿sí? En que yo emprendo un ayuno postprandial después de cualquier colación, tiene que ser menor de 120, ¿sí? Es decir, un promedio glucémico diario de 100 miligramos de cilitro. Eso es lo que uno espera como lo normal por esperar. Los primeros escalones de tratamiento es la educación diabetológica, ¿sí? Como decíamos, qué podemos comer, qué no, ¿sí? La actividad física, el ejercicio, la dieta, ¿sí? La educación diabetológica es, por ejemplo, los controles de glucemia capilar, si voy a consumir insulina, cuál, cómo y procedimientos. Recuerden que en la diabetes gestacional no se consumen normoglucemiantes biorales, ¿sí? Y acá vamos a explicar algo. Recuerden que toda la medicación que uno consume bioral para la insulinoresistencia, que uno pudiera pensar que sería el mejor tratamiento para esta paciente, están contraindicados,
¿sí? Porque no resultan buenos para el manejo diabetológico de la diabetes gestacional, ¿sí? Por eso vamos a usar insulinas y usamos insulina en NPH y corrientes para corrección, ¿sí? Entonces, la medicación bioral como la metformina que tanto habrás escuchado y habrás administrado a tus pacientes que tenían diabetes tipo 2 o insulinoresistencia, que no estaban embarazados, era el estándar, ¿sí? Con algunas otras combinaciones, como la rapeilina y otras guanidas, que son farmacologías asociadas a estas medicaciones. Todo lo que se consume por vía oral se llama normoglucemiantes. Si yo me tomo 10 pastillas de metformina, no me va a pasar nada más que intoxicarme un poco, pero no me va a hipoglucemiar, ¿sí? Porque los normoglucemiantes lo que hacen es aumentar la sensibilidad de los receptores de insulina de las células, ¿sí? Nada más, no empujan al hidrato de carbono al intracelular, solamente buscan sensibilizar a los receptores de las células, ¿sí? En cambio, cuando yo me inyecto insulina, ¿sí? Agarra el hidrato de carbono la insulina y la introduce a la célula, funcione o no funcione, o esté sensibilizado o no al receptor, ¿sí? Por eso, la medicación bioral se llama normoglucemiante. En cambio, la insulina es hipoglucemiante. Por eso hay que tener mucho cuidado con la insulina, que el riesgo que yo tengo es que por exceso de consumo, de dosis o frecuencia, exponga a la paciente a una hipoglucemia. Muy bien. Vamos a pasar, bueno, esto es un poco del plan dietético, ya habíamos hablado, ¿no? Que se recomienda que los hidratos de carbono, la dieta en sí es, como decíamos, no dista de la dieta normal de cualquier mujer embarazada. Lo que se busca que los aportes, obviamente, sean lo más saludables posibles, ¿sí? Con hidratos que sean siempre complejos, no los simples, o el consumo de alimentos con lo que se llama bajo índice glucémico, ¿sí? Para evitar este impacto postprandial de picos de glucemia que no puedo controlar, por la insulinoresistencia, por el déficit de producción de insulina, ¿sí? Muy bien. En relación al ejercicio, ¿por qué es tan bueno hacer ejercicio? Acá estamos hablando de un ejercicio aeróbico controlado, pautado, ¿sí? No se trata de salir a correr por el barrio ni hacer CrossFit. Por favor, no hagan esas cosas ni recomienden esas cosas. Recuerden que sí, las células musculares, que representan el 75% de las células del cuerpo humano, ¿sí? Son las que más consumen azúcar, hidratos de carbono. Bueno, qué mejor que moverse un poco para que ese exceso de glucemia sea correspondido con las células que más lo consumen, ¿sí? Por eso se indican ejercicios aeróbicos, ¿sí? Caminatas, trotar un poquito, ¿sí? Caminar, trotar, ¿sí? Fíjense que dice, se recomiendan ejercicios aeróbicos de 20 a 30 minutos de duración, diario, con un mínimo 3 veces por semana, preferentemente horario matutino, ¿sí? Considerando los picos hormonales placentarios, que es cuando más se expone a la insulinoresistencia, ¿sí? O en horario postprandial, que resulta útil para el control glucémico, ¿sí? Como para decir, bueno, a ver, cómo estábamos y cómo estamos después de haber comido y hecho ejercicio, ¿sí? Muy bien. En relación a las insulinas, decíamos que las insulinas por consumir son las insulinas NPH y insulina rápida o cristalina en casos de corrección. Pero si no, la insulina de elección para el tratamiento de diabetes que no logro controlar con dieta, con ejercicios, ¿sí? Es la insulina NPH. Muy bien. En relación a eso, quería mostrarles, bueno, recordar, ¿sí? Los sitios de aplicación, ¿sí? Que tenemos, que son siempre los tejidos celulares subcutáneos, ¿sí? Recuerden que las insulinas no son intramusculares, son de aplicación
subcutánea. La única, ¿sí?, que puede ir vía endovenosa, como forma parenteral, es la cristalina o rápida porque no tiene retardantes, ¿sí? La insulina cristalina o rápida es la única que puede ser parenteral endovenosa. Eso solamente lo habrán visto ustedes en algún tema de cuidados críticos de segundo año o podremos verlo este año quizás en práctica integrada. Decía entonces que la insulina que puede ir endovenosa es la cristalina o rápida porque no tiene retardantes. En cambio, las demás, que son todas subcutáneas, tienen retardantes. Generalmente el zinc o la protamina son retardantes en cuanto a liberación y siempre son de aplicación subcutánea. Los sitios de aplicación, ¿sí?, vemos que el tejido, y se dice así, tejido celular subcutáneo que está por encima del músculo deltoides, es de absorción rápida. Uno me pregunta, ¿tengo que decir todo eso? Sí, porque si yo digo que ustedes van a aplicar insulina subcutánea en el músculo deltoides, entonces ya no es subcutáneo, es intramuscular, ¿sí? Yo tengo que decir, aplicar insulina en el tejido celular subcutáneo que está por encima del músculo deltoides. Esa es la forma en que se tiene que decir y se tiene que escribir. Vemos que es de absorción rápida, al igual que la zona periumbilical, ¿sí?, también facilita la absorción, misma explicación, tejido celular subcutáneo, y los vastos externos, los tercios medios de vastos externos, ¿sí?, esto es el vasto externo, ¿sí?, músculo vasto externo, son de absorción lenta. En relación al tipo de insulinas, ¿sí?, recuerden que nosotros mucho las ultrarrápidas no usamos en Argentina, usamos las rápidas, que es la cristalina o neutra, y la NPH, ¿sí? Digamos que la NPH es la que vamos a usar. Fíjense que empieza a hacer efecto entre 1 a 2 horas, el pico lo hace entre 4 y 8 horas y dura entre 14 y 20 horas. En cambio, las rápidas, la cristalina, lo hace el inicio a los 30 minutos, un pico entre 2 a 4 horas y una duración entre 5 a 6 horas. Muy bien. Sigamos. Anexo en relación al consumo de insulina. ¿Sí? Como la insulina es un hipoglucemiante y a mí me expone entonces a este problema de poder por exceso generar una hipoglucemia, o al revés, que haya una pobre adherencia al tratamiento. ¿Qué significa pobre adherencia al tratamiento? Que algo me están indicando y yo no le presto atención, no lo hago, me inyecto, no me inyecto, me doy la dosis que yo quiero, ¿sí? Entonces me puedo poner a qué? A la hipoglucemia sí, pero también me puedo poner a que no me haga nada de efecto y hacer una hiperglucemia. Entonces, signos y síntomas de hipoglucemia: palidez, sudoración fría, taquicardia, cefaleos, vértigo. Hiperglucemia, sofocación, ¿sí?, una sensación de mucho calor, sed, debilidad, náuseas y vómitos y alteraciones sensoriales. Es importante que esto lo sepa no solamente la mujer que ha embarazado, sino también los familiares, porque si el familiar ve toda esta situación, tiene que, además de saber automonitorizar la glucemia, conocer a qué está expuesto esa paciente con estos signos y síntomas. Muy bien. El manejo de la hipoglucemia, ¿sí?, que es el riesgo que más tenemos, ¿sí?, el riesgo que más tenemos, se considera hipoglucemia un valor igual o menor a 63 miligramos decilitro. ¿Sí? El manejo es, tomar la muestra de sangre capilar para determinar cuánta glucemia tenemos, colocar bajo la lengua una cucharadita de azúcar común. Bueno, la vitalidad fetal, obviamente, eso se va a controlar en el consultorio o en la guardia de obstetricia, ¿sí? Luego del consumo de azúcar, reevaluar la glucemia capilar, ¿sí?, ver que la glucemia empieza a aumentar de esos 63 miligramos decilitro que les puso a la hipoglucemia, ¿sí? Y si la glucemia persiste sintomática, acá hay un error, acá hay un error, no es más, es menos. ¿Sí? Por favor, si la glucemia acá debería ser es menos a 50 miligramos decilitro y se mantiene sintomática, ¿sí?,
hay que colocar un acceso vascular periférico y administrar glucosa hipertónica al 25%. Y monitoreo glucémico horario, ¿sí? Entonces, por favor, corrijan acá, eso que dice el punto 5, glucemia, acá no es más, porque este es el signo más, es al revés. Menos de 50 miligramos de litro, por favor, colocar un acceso vascular periférico y administrar solución glucosada hipertónica al 25%. Muy bien. Repercusión sobre la gestación de la diabetes gestacional, ¿sí? Infecciones urinarias y vaginales, polidramnios, ¿sí? Ese es un término que seguramente ustedes en su ADMECUM, que sé que fue una tarea con la profesora Suárez, estuvieron trabajando, ¿sí? Es el aumento de la cantidad de líquido amniótico, generalmente el volumen más o menos normal al cabo de la gestación es entre 500 a 1000 mililitros o 700 a 1000 mililitros, 1200 mililitros de líquido amniótico. El exceso sería entonces polidramnios. La prematurez, el nacimiento de niños nacidos antes de la semana 38, ¿sí? Repercusiones de la diabetes gestacional sobre el feto y el neonato. Bueno, la macrosomía, ¿sí? Con la consecuente riesgo de las distocias de hombros, traumas obstétricos, ¿sí? Y dice que expone a un trabajo de parto instrumentado o que sea indicación de cesárea si hay una gran desproposición, lo que se llama cefalopélica, digamos, es un feto muy grande que va a tener severos problemas para pasar por ese canal de parto, entonces tiene indicación de cesárea. Inmadurez fetal, ¿sí? En la medida que yo estoy naciendo, ya no prematuro, sino inmaduro, ¿sí? Antes, generalmente se suele definir a partir de nacerse antes de las 32 semanas, me expongo a la prematurez, a la inmadurez pulmonar con distrés respiratorio, alteraciones metabólicas neonatales como la hipoglucemia, policitemia, un recuento altísimo del hematocrito, de los hematíes, hiperbilirubinemia resultante de la policitemia, hipocalcemia y una mortalidad perinatal que si bien es menor al 1%, la tiene. Manejo de embarazada durante el trabajo de parto y cesárea. ¿Sí? Es decir, tengo a la embarazada con diabetes gestacional, llegó el momento del parto y la cesárea. Eso se va a entender mucho mejor cuando vean parto y cesárea, ¿sí? Entonces, esta parte de diabetes, digamos como que la vamos a explicar, pero tiene como que esperar a la precuela, digamos, ¿sí? A saberse lo que es el parto y a lo que es la cesárea. Pero bueno, como estamos en el tema de diabetes, vamos a hacer como un spoil, vamos a spoilear lo que va a pasar en el futuro. Aporte permanente de estroza, ¿sí? Si bien las concentraciones son bajitas, se mantienen. Hay que mantener una glucemia materna entre 70 y 120 miligramos de decilitro. Se hace con tiras reactivas o el sistema con el cual tengamos, ¿sí? La frecuencia es, bueno, si yo estoy manteniendo la normoglucemia se mantenía con dieta, se mantenía con dieta cada 3 o 4 horas y si estoy usando insulina, cada 2 o 3 horas. La insulina corriente se va a autorizar solamente o solo si tiene 120 miligramos de decilitro o más. Si no, solamente la NPH. Si la operación cesárea es programada, obviamente mucho mejor y se sugiere realizarse siempre por el transcurso de la mañana. Suspender la dosis de insulina previa a la cesárea, si es que el paciente está consumiendo insulina. Mantener un aporte de destroza en el postoperatorio hasta que la paciente reinicie su alimentación bioral, ¿sí? Destrozas realmente son al 5%. Y se sugiere realizar profilaxis antibiótica, ¿no? En las operaciones cesáreas eso es un clásico. Manejo metabólico en el puerperio, ¿sí? El puerperio es lo que empieza después de haber terminado tu trabajo de parto. Esto también, cuando entiendan y vean lo que es puerperio, vamos a saber ubicarnos mucho más en persona, en tiempo y espacio. Dieta general, suspensión de dosis de insulina, ¿sí? Porque recuerden que estamos a la espera de la resolución, ¿sí? Habíamos dicho que si todo esto lo promovía la placenta y ahora ya no hay placenta, por el puerperio ya no hay placenta, ya tengo a ese niño ya nacido,
debería esperar que se resolvió el problema, ¿sí? Pero bueno, esto se dice así, deberíamos esperar, ¿sí? Hay que esperar. Entonces, pero en el mientras tanto, la dieta se vuelve general, igual las dietas generales en la internación son muy saludables, ¿sí? Se suspenden las dosis de insulina, se monitoriza dentro de las 48 y 72 horas posparto, ¿sí? Si la paciente estaba tratada solamente con dieta, 2 veces al día, en cambio si era tratada con insulina hay que aumentar la cantidad de monitorización, es decir, acá lo que decía es que el monitoreo glucémico durante los 2 días que está conmigo posparto, o 72 horas si es una cesárea, generalmente son los tiempos que dura la internación. Si yo tengo un parto vaginal, generalmente me quedo 48 horas internada y después me dan el alta. Si es una cesárea, estamos hablando de si no hay complicaciones, si es una cesárea me quedo 3 días. Entonces, durante esos 2 días o 3 días, si yo solamente manejaba mi diabetes gestacional con dieta, 2 veces al día me tenés que monitorizar la glucemia capilar. Si yo usaba insulina, que ya no la estoy usando, como tampoco estoy comiendo nada especial, me vas a controlar de 4 a 6 veces por día. Y esos son los resultados que se esperan, ¿sí? Entonces, si mi glucemia en ayunas es menor a 100 miligramos y litro, está todo bien normal. Si está entre 100 y 125, decimos que la glucemia sigue alterada. Y si está igual o mayor a 126, o en cualquier momento del día es mayor a 200, digo que esa glucemia está alterada, ¿sí? Y si esa glucemia en ayunas persiste, voy a decir que hay una diabetes todavía instalada, a la espera de resolución, ¿sí? Después, a ver, de acá la reclasificación posparto, ¿no? A partir de la 6ª semana después del parto, ¿sí? Ya estamos en casa, tengo que volverme a realizar el P75, ese estudio de tolerancia a la carga de glucosa, que decíamos que se consumían 75 gramos de glucosa anhidrada, con todos los requisitos que habíamos dicho, ¿sí? Sentados, en reposo, en una sola toma, no en sorbitos, no me tengo que mover, porque si yo tomo la glucosa y le digo a la paciente, bueno, espera afuera y la paciente se va a caminar por todo el hospital, está consumiendo más glucosa, entonces a mí los valores me van a dar normales. Recuerden que cuando se hace el P75, tomo el producto, no lo vomito, tengo que esperar que lo tolere. Si lo vomita, se suspende el estudio y se vuelve a citar en 7 días, recuerden. Si lo vomita, en 7 días vuelve, no se puede continuar el estudio. En cambio, si no lo vomita, se queda sentada, bajo observación nuestra, no la mando afuera del consultorio, tiene que quedarse sentada con nosotros, se ponga a leer, que mire el celular, que haga lo que quiera, pero ahí quietita y sentada para mantener el consumo mínimo de glucosa, se llama estado basal, en reposo. Y en relación a ese resultado se reclasifica. O quedamos con diabetes mellitus, digamos, quedamos diabéticos de por vida, o hay una tolerancia alterada, si los valores están entre 140 y 199 miligramos a las 2 horas, o puedo decir que la glucosa es normal si es menor a 140 miligramos al cabo de 2 horas. Es decir, si a mí voy a la 6ª semana de que tuve a mi bebé, yo era diabética y creo que ya no lo soy más, me tienen que reclasificar. ¿Cómo? Te cito, te hago el P75 en ayunas, como ya lo hemos explicado, ¿sí? Y a partir de las 2 horas de haber tomado este producto, te saco sangre. Y digo, si usted tiene igual o más de 200 miligramos de cilitro, a las 2 horas de haber tomado ese preparado, usted es diabética y se quedó diabética de por vida. Ya está, se volvió diabética, bienvenida a la insulina. En cambio, si usted tiene entre 140 miligramos y 199 miligramos de cilitro, a las 2 horas va a decir que usted sigue con una intolerancia a la glucosa. Hay que ver si no me quedó insulino resistente, diabetes tipo 2. ¿Sí? En cambio, si es menor a 140 miligramos de cilitro a las 2 horas, voy a decir que usted tiene un metabolismo normal, porque es normal que con 75 gramos de glucosa consumidas, a las 2 horas sea menos de 140. ¿Sí? Entonces yo le digo, usted no tiene más diabetes, es normal este valor, menos de 140 miligramos de litro, dentro de las 2 horas de haberse consumido 75 gramos de azúcar. Bueno, esta ha sido la clase de diabetes, espero que haya sido interesante.
que les haya permitido a ustedes acercarse a este tema que es bastante complejo. Mi recomendación es que se vea cuantas veces se necesite y ya después les contaré qué actividades se desprenden de este tema, ¿sí? Bueno, que tengan un muy buen día. Cualquier cosa me consultan, ¿sí? Tienen todos mi número celular, me mandan audios de WhatsApp en el horario que se corresponde. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.